Hoy os traigo una receta de musaca súper deliciosa y además muy fácil de hacer. Se trata de una musaca con berenjenas y carne picada. Yo os voy a enseñar mi versión, que la preparo siempre en casa y queda riquísima. Empezamos con las berenjenas, que las hemos lavado muy bien antes. Luego le cortamos la punta y el tallo a cada una. Y después cortamos cada berenjena en rodajas finitas. Tiene que tener un grosor de aproximadamente 3 milímetros. Una vez que hemos cortado la primera berenjena, colocamos las rodajas en un colador y espolvoreamos sal gruesa por encima. Mezclamos bien, continuamos con la segunda berenjena, la cortamos igual y espolvoreamos sal por encima. De esta manera va a soltar un poquito de jugo las berenjenas y a la vez van a soltar aquel sabor amargo que contienen. Las dejamos así en reposo dentro del colador durante 30 minutos. Mientras vamos a cortar una cebolla en trozos pequeños. Después vamos a rallar 2 zanahorias medianas. La zanahoria es opcional. Si no os gusta podéis saltar ese ingrediente, pero os digo, le va a dar un sabor riquísimo al moussaka y también un aspecto bonito. Cortamos en trozos pequeños también los dientes de ajo y luego ponemos una cacerola al fuego y añadimos 3-4 cucharadas de aceite. Yo he utilizado aceite de oliva virgen extra, pero si no tenéis no es ningún problema, podéis utilizar el que tengáis en casa. Cuando se haya calentado un poquito el aceite, añadimos la cebolla cortada, también los 2 dientes de ajo picado, añadimos una pizca de sal, después echamos también la zanahoria rallada. Salteamos los 3 ingredientes durante 4 o 5 minutos a fuego moderado, removiendo de vez en cuando. Tapamos la cacerola porque de esta manera se va a formar vapor en el interior y las verduras se van a cocinar muy bien. Y después de 5 minutos, cuando las verduras ya están salteadas, podemos añadir la pasta de tomate. Yo he utilizado una taza no muy llena, son 250 gramos. Removemos bien con la cuchara para que la pasta de tomate se vaya incorporando con las verduras. Seguimos salteando todo durante 3-4 minutos a fuego moderado. Si vuestra pasta de tomate contiene más agua, entonces tenéis que dejar todo a cocer hasta que el agua va a reducir por completo. Y después de unos 4 minutos podemos añadir también la carne picada. Removemos para que la carne se incorpore con los demás ingredientes. Añadimos un poquito más de sal, una pizquita, y también pimienta negra molida al gusto. Cocinamos la carne junto con la pasta de tomate y las verduras durante 3-4 minutos a fuego moderado. Y pasado este tiempo podemos añadir un vaso de agua caliente. Muy importante que el agua esté bien caliente para no parar la cocción de los demás ingredientes. Dejamos todo a cocer hasta que el agua reduce por completo. Normalmente en 15 minutos el agua tiene que reducir por completo y quedarse solo la carne con las verduras. Mientras que se está cociendo la carne, seguimos con las berenjenas que las hemos dejado descansar 30 minutos. Ahora solamente hace falta sacudir cada rodaja de berenjena porque tiene la sal por encima. Y luego las colocamos en la bandeja del horno que la hemos forrado con papel vegetal o papel sulfurizado. Uno de los trucos de mi versión de moussaka es este. Yo no estoy friendo las berenjenas, sino las voy horneando porque de esta manera la receta va a salir más sana. Ya sabemos que las berenjenas suelen chupar mucho aceite en el momento que las vamos a freír y así horneadas van a tener menos grasa. Pero si a vosotros os gusta con las berenjenas fritas, sin ningún problema las podéis freír en la sartén. Por encima de las berenjenas que ya están saladas porque han cogido su punto de sal, añadimos un hilito de aceite y las llevamos al horno a una temperatura de 220 grados para 12-15 minutos o hasta que se ven blanditas. He sacado la primera bandeja con las berenjenas del horno, ya están horneadas. Ahora las voy a sacar en un plato y voy a seguir horneando el resto, las que quedan. A continuación, en un bol rompemos 2 huevos, le añadimos una pizca de sal y los batimos ligeramente con un tenedor para homogeneizarlos. Después, sobre los huevos batidos, añadimos 200 gramos de nata para cocinar.
y luego removemos con el tenedor hasta que esté incorporada con los huevos. Y si os gusta podéis añadirle un poquito de pimienta molida. Esta mezcla la apartamos de momento porque la vamos a utilizar al final cuando ya tenemos montado el moussaka en la bandeja. Empezamos a montar el moussaka utilizando un recipiente apto para el horno. Añadimos un poquito de aceite en el fondo del recipiente y después empezamos a colocar las rodajas de berenjena horneadas. Colocamos las rodajas de berenjena sobre toda la superficie de nuestro recipiente. Tiene que entrar más o menos la mitad de toda la cantidad de berenjena que hemos cortado. A continuación añadimos la carne picada que hemos preparado antes y la repartimos por toda la superficie. Aprovecho este momento para invitarte que te suscribas al canal si aún no lo has hecho, y si te gusta esta receta no olvides de darle al me gusta y compartirla con tus amigos en las redes sociales. Quién sabe, a lo mejor a alguien le puede ser útil. También me puedes decir en los comentarios de dónde estás viendo este vídeo, de qué país o de qué región de este mundo. Me gustaría saberlo para poder mandarte un saludo. Por encima de la carne picada añadimos ahora el queso rallado. Para el interior del moussaka yo he utilizado solamente mozzarella rallada, 150 gramos. Y luego al final utilizaremos otros 150 gramos de queso rallado. Colocamos el resto de las rodajas de berenjena por encima del queso rallado hasta que cubrimos toda la superficie. Añadimos también la mezcla que hicimos antes de los huevos batidos con la nata para cocinar y cubrimos toda la superficie de las berenjenas. Y al final añadimos el resto de queso rallado. Yo he utilizado una mezcla de 4 quesos que da un buen aspecto al moussaka y también un sabor espectacular. Llevamos el moussaka al horno para unos 25-30 minutos a 220 grados o hasta que se ve dorada por encima. El tiempo puede variar un poquito dependiendo de cada horno. Y después de 25 minutos he sacado el moussaka del horno. Como veis tiene una pinta estupenda y huele genial. La voy a dejar que enfríe un poquito y luego voy a cortar un trozo para que veáis cómo está por dentro también. He cortado una buena ración, ya os digo, huele genial y está sabrosísima. Os invito a que la preparéis vosotros también porque estoy segura que os va a encantar. La combinación entre las berenjenas, carne picada, nata y queso es espectacular. Amigos, hasta aquí la receta de hoy, espero que os haya gustado y si es así, como siempre os digo, no olvidéis de darle al me gusta, compartir el vídeo y suscribiros al canal. Gracias a todos por ver este vídeo, cuidaros mucho y hasta la próxima receta.